venir para nosotros. Miren que no es casualidad de que para algunos de pronto que sea esta otra vez sea esta la vez que vienes otra vez aquí, sea la vez que te acercas a Dios, o para algunos, como les dije, ya vienen caminando con Dios, sea un tiempo en que Dios nos está llamando. No sé si sabían, pero investigando también encontraba que estas épocas de septiembre, octubre, por lo mismo de las fiestas, es un momento donde Dios despierta y llama mucho a la gente a que le busque, a que deje lo malo, a que busque una iglesia, a que busque esa persona en el que algún día le compartió, le invitó. Y Dios está haciendo eso. No es que esa persona haya sido muy buena con usted, muy generosa, sino que es Dios moviéndose a través de su pueblo, llamando a quienes están lejos porque no quiere que se perezcan, no quiere que ellos mueran. Como dice Pedro, Él es paciente para con nosotros, esperando a que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y miren esas palabras fuertes con las que el profeta Juan estaba trayendo al pueblo. En Lucas capítulo 3 también, es Mateo, Marcos y Lucas los que se refieren al bautismo del Señor Jesús, no Juan. Y Lucas en el capítulo 3 hace precisión en algo que no está hablando aquí Mateo. En el versículo 8, palabras similares a las de ahorita: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, no se justifiquen, es decir, no se excusen, ¿cierto? No vengan con sus propias obras. Sus obras no me interesan. Quiero que ustedes vengan humillados, quiero que vengan con un corazón humilde a reconocer de qué se tienen que apartar y qué tienen que dejar. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué haremos? Miren esto que acontece, pero esta pregunta también es preciso nosotros hacerla hoy. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Este era un tiempo, el tiempo de Techubá, el tiempo de arrepentimiento, en que nosotros podamos dejar de vivir para nosotros, dejar de estar encerrados en nuestro ciclo de compromisos, de trabajo y preocuparnos por quién otro está pasando necesidad. Era un tiempo en que debíamos estar en una comunidad, estar preocupados los unos por los otros, estar pendientes, estar compartiendo de lo que Dios nos da. Es una manera en que podemos nosotros mostrar arrepentimiento. Y para quienes vivimos un tiempo sin Dios, el centro éramos nosotros. Y mientras nos centramos en nosotros, muchos vivimos más en preocupación, más en ansiedad, más en desespero. Pero cuando tú te das cuenta que tú tienes algo que tú puedes darle a una persona, a alguien cercano, partiendo de un consejo, partiendo de una ayuda financiera, tú estás siendo bendición. Tú estás cumpliendo esta parte que quiere Dios que hagamos, que nosotros también veamos quién tiene necesidad. Amén. Había otra cosa que aquí presentan también a otro tipo de personajes. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, para tener un telibá, ¿sí? Un telibá, para tener una inmersión. Antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quiénes eran los publicanos? Ya les voy a decir. ¿Qué haremos? Siguiente. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaban unos, entonces eso fue lo que le decía a los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, ¿cierto? Personas que trabajaban para el gobierno romano. Eran israelitas, es decir, eran conciudadanos. Ellos cobraban los impuestos a los de su misma gente, ¿cierto? ¿Y cuál era, digamos, la ira que tenían los demás hacia los publicanos, siendo del mismo pueblo? Y era que ellos cobraban más de lo que debían. Por eso es que
el profeta Juan hace esa exhortación a ellos. No pidan más de lo que deben pedir. Había algo que ellos hacían y era que ellos se ponían en los caminos. Los caminos eran esos lugares donde se podía socializar, hacer comercio, y se cree que aquí en estos caminos estaba Mateo. Mateo era un publicano, uno de los que se convirtió en discípulo del Señor Jesús, y al ver a alguien que de pronto por apariencia, de primera impresión, mostraba tener dinero, tener con qué, decía, este le puedo cobrar más. Y era la manera entonces que así, pedían a la gente, ¿no? Robaban a la gente. Pero miremoslo y traigámoslo a nosotros. ¿En qué nosotros tenemos que arrepentirnos en esta área? Puesto que el tema financiero a veces nos hace estar lejos de Dios. Ponemos nuestra confianza en las finanzas y a veces no somos tan honestos cuando no tenemos la certeza que Dios, quien desde los cielos nos está mirando, y nuestras cuentas no son claras, nuestra contabilidad no está siendo puesta en orden. Como decía Claudita ahorita, no es fácil escuchar hoy para nosotros, en el momento en que nos cae el 20, en que nos lo cuentan, en que nos lo dicen, que hemos estado robando a Dios y que eso ha venido secando nuestras finanzas, trayendo escasez, cerrándonos puertas, puesto que estamos lejos de sus mandamientos, lejos de sus instrucciones. Y ese es el arrepentimiento que Él quiere. Hagan medidas justas, hagan balanzas justas, no cobren más de lo que deben cobrar en sus negocios. Ese es el arrepentimiento a que nos lleva a cosas concretas, específicas, de tu trabajo. No le robes en tu tiempo, en tu horario de trabajo. No sé si escucharon la noticia estos días de que del Ministerio de Trabajo, la cifra de personas que pidieron por temas de salud, por una excusa no era excusa, decían que estaban enfermos y asimismo pedían el permiso, y así hay empresas dedicadas, médicas, a dar la incapacidad, y lo que se conocen cifras es que 2 millones en días de incapacidades. Eso fue algo impactante, escuchar esa cifra y ver cómo hay corrupción aún en esa área. Cómo nos ha mostrado la alcaldía a través de sus diferentes políticas que ha estado manejando. El colarse en el Transmilenio es corrupción, porque le estás robando a Bogotá. Y para uno le resulta a veces difícil decir, no, yo cómo estoy robando, si esos tienen mucha plata, ¿quiénes son los dueños de eso? Y empieza uno a excusarse en eso, pero Dios, que conoce el corazón, te dice, no es correcto, haz lo correcto, haz lo honesto, haz lo que es agradable a mí. Y eso un día tuve que yo hacerlo, porque yo, mientras jugaba fútbol de joven, la manera de ahorrarme mis pesitos era colarme tanto en el bus como en el Transmilenio. Y en el Transmilenio, como ustedes han visto, por quererse uno colar, muchos han muerto, ¿cierto? Muchos casos hemos visto. Yo me metía por la parte de atrás en los portales, esperando que el celador no me viera, y se pegaba uno el pique y tenía que leer, bueno, pero uno, no, pero hoy en día, ¿qué ve uno? La señora se está subiendo con coche y el bebé ahí, y le ayudan a subirse a la plataforma. No, tremendo. Hasta eso hemos llegado, pero en esas áreas quiere Dios que nosotros nos robemos, que nos sometamos a los gobernantes, a las leyes que hoy están, a pesar de que no pareciera para nosotros no justas. Y es por eso que hoy nos encontramos queriendo salir a hacer este proyecto político en el que estamos. No le estoy queriendo hacer propaganda, pero sí vi la responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios de estar en esos lugares. Hubo una cita, un versículo que me habló mucho, y es que cuando el justo se alegra, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, mas cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y esa es la realidad de nuestra sociedad, porque nosotros, descuidando, desatendiendo esos lugares, estamos dejando que otros los ocupen. Es por eso que, pidiéndole a Dios misericordia, gracia,
y temor nos permita estar en esos lugares para poder que estas cosas se estén dando, que no hayan robos, que no hayan sobornos, que no hayan coimas, cosas debajo de la mesa, que eso es común hoy en día. Un alcalde de una ciudad, en lo común que ya veía eso, dice, bueno, es que yo ¿cuánto es que puedo coger de los contratos que hay aquí en el pueblo? Ya lo veía común, ya lo veía normal, y en eso hemos estado. Pero Dios, en cuanto a cosas específicas de tu vida, está hablándote, diciéndote, eso que vienes haciendo mal, eso que vienes haciendo de mala manera, enderézalo y corrígelo en este tiempo, porque quiero traer un tiempo de bendición. Lo otro que también me impactó mucho en lo siguiente, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y esto me pareció impactante porque cuando tuve la oportunidad un día que vino acá una persona de la policía, me contaba pues todas las cosas que tenían que hacer allá para ganarse unos pesos extra, puesto que no les pagan muy bien, era lo que él me contaba. Entonces, la manera de poder ganarse un dinero extra era saber quiénes están con una alerta de cárcel, llamarles y decirles, venga, contra usted hay esta orden de captura, pero miremos a ver cómo lo solucionamos. Y había una extorsión de parte de ellos, o violentando, como a veces se pueden aprovechar de su autoridad. Pero miren que había una extorsión. ¿Saben quién estaban preguntando los soldados romanos? ¿A quién le estaban preguntando? Al profeta. Y el profeta fue un hombre de Dios valiente que les dijo a los soldados romanos, esto es lo que quiere Dios que ustedes cambien. Y tenía el valor para decírselos. Igualmente Dios nos dice a nosotros, en los momentos en que hemos sido injustos, en los momentos en que hemos sido nosotros inmisericordiosos con nuestras familias, ¿cierto? En nuestra casa, contendiendo, criticando, reprochando, cayéndole encima al otro, no apoyándonos los unos a los otros. Esas actitudes quiere Dios que cambiemos y este es un tiempo para eso. Amén. El siguiente versículo, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, del cual hablamos ya en Apocalipsis, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Siguiente. Si su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas más exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén, hasta ahí. ¿Qué era lo que estaba anunciando? Buenas nuevas. Esto tienen que ser buenas nuevas. De muchas cosas que yo viví con el arrepentimiento, de las primeras fue dejar mi vida desordenada, sexual, y volverme al diseño de Dios, que era esperar por mi esposa y poder estar con ella hasta el matrimonio. Esto me causó problemas y nos causa problemas decir la verdad, decir y hablar las cosas como Dios las ve. Claro que no van a ser fáciles, claro que no nos van a gustar, pero si las vemos como Dios las ve, son buenas nuevas. Yo quiero traer un refrigerio, yo quiero liberarles de esas cosas en las cuales han estado atados, han estado adictos a vicios, porque aún Dios quiere que nosotros soltemos personas en este tiempo, personas a las que todavía tenemos atadas, ligadas, porque hubo una discusión, hubo una pelea, porque nos desilusionaron, porque nos defraudaron. Estábamos muy bendecidos anoche en la reunión que tuvimos de hombres. Quienes saben, es un ministerio en que hay que pelear, hay que guerrear, hay que seguir golpeando, pero por la misericordia de Dios pues pudimos estar aquí 15 hombres, pero ver que había una necesidad en la mayoría, en algunos, era que por una ruptura emocional, por una desilusión sentimental, por una mujer que les engañó, que les fue infiel, les había marcado sus vidas
y se habían vuelto después de eso a la droga, al alcohol, a los vicios, y ellos que no eran mujeriegos se volvieron mujeriegos, se empezaron a desquitar con ellas, solo las buscaban solamente para tener sexo con ellas, pero había sido producto de un día en que fueron marcados. Pero era el tiempo también para decirles que es necesario el perdón de Dios por esas malas decisiones, quitarnos la culpa, ese pasado que nos sigue arrastrando, soltar esas personas que nos hicieron daño y perdonarles, extenderles el perdón, y ese perdón enviado a todas las direcciones. Ese es un tiempo para nosotros también de que podamos examinar nuestro corazón y qué es lo que ha estado nuestra alma teniéndola en una cárcel, qué es lo que hemos permitido que nos ha tenido en amargura, nos ha tenido en tristeza, nos ha llevado a la depresión por no hablar. Yo le decía a uno de los hombres anoche, y es que por sí nosotros los hombres somos muy callados, más bien solitarios, aislados, pero qué importante es para Dios que nosotros caminemos en comunidad, que nos rodeemos de otros, que nos dejemos acompañar, que contemos. Anoche me decía uno, qué importante entendí que es confesar. Y miren que el arrepentimiento no solo se mostraba con pensar y estar ahí dándose el látigo, sino que había un acto, había una confesión, pública o no pública, pero valiente. Esto es lo que me ha atormentado por años. Yo les contaba anoche que alguna vez con un hombre que quiso acercarse a Dios y quería como cambiar su vida, le dije yo, es importante que entiendas que para poder entrar al reino, el cual el Señor quiso traer, dijo que vino a traer a la tierra, hay una llave y hay una puerta, y no hay otra puerta, solo esa, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene acompañado de la confesión. Y él me lo entendió y empezó a soltarme todo lo que había hecho. Le había pegado a su esposa, bueno, a la que era su mujer en su momento, estando embarazada, y la cogía en el piso y le daba patadas, había asesinado no sé cuántas personas. Entonces dice uno, wow, ¿yo con quién estoy al lado? Tremendo. Pero luego que entonces soltó todo, le dije, ¿ya soltó todo? Llevábamos como una hora hablando y no paraba. Yo, uy, este man sí es que ha vivido. Pero también nos sorprendimos alguna vez a un joven que a los 13 años ya tenía no sé cuántos muertos encima. Entonces hay personas que cargan en su vida con un peso, y es como el diablo nos quiere afligir, nos quiere condenar, pero para eso vino el Señor Jesús, para liberarnos de cargas, para perdonarnos, para decirnos a través del bautismo, no me acuerdo más, esto ya quedó acá, empiezas algo nuevo y diferente. Camina recto, y entonces podrás entrar al reino de Dios, podrás entrar a la bendición, a lo que siempre he querido contigo, que este sea el tiempo y que este sea el momento. Es lo que Dios está llamándonos. Amén. Amén. El siguiente versículo lo encontramos ya en Hechos. El anterior, ¿qué dice? Ok, bueno, esto fue lo que el Señor Jesús también hizo. Él se bautizó, como que poniendo un sello aquí a la predicación de hoy, qué importante es para nosotros bautizarnos. Pero ya quiero, porque ya me queda poco tiempo, ver que los discípulos tomaron la instrucción del Señor Jesús, quien les dijo, bauticen en el nombre del Señor Jesús a todas las naciones. Esto era un mandato, y esto fue algo que ellos hicieron, y aquí está hablando el apóstol Pedro, diciendo algo similar. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías, a Jesús, para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Jesús, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, o sea nosotros aquí, Dios le ha levantado. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los otros apóstoles: varones hermanos, la misma pregunta anterior, ¿cierto? Que le estaban haciendo a Juan: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y otros con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese fue el primer mensaje del apóstol Pedro, y el primer mensaje empezó con el mismo mensaje que el Señor Jesús empezó su ministerio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era la manera en que pudieran ellos compungieran sus corazones, se dolieran realmente, de que dejaran de estar echando culpas a otros, de estar culpando a otros, de que asumieran responsabilidad, de que reconocieran que realmente somos pecadores, que necesitamos una oportunidad? Y bien, ahí más adelante dice que para que del Señor vengan tiempos de refrigerio, de sanidad para nosotros. Pero nos está diciendo también: sean salvos de esta perversa generación. Es una realidad, y nos está diciendo a nosotros: de donde ustedes se encuentran, salgan ahora. Si ustedes robaban, dejen de robar, y con sus manos trabajen, para que así puedan ayudar al necesitado. Arrepentimiento, ¿cierto? Para los que eran mentirosos, deja de mentir. ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. Y eso éramos nosotros. No éramos solamente hijos de mentira, éramos hijos de ira, desobedientes, y así servíamos a Satanás sin saberlo, desconociendo. Pero lo que quiere Dios a nosotros hoy es que pasemos de servirle a Satanás mintiendo, engañando, ocultando cosas, y pasando a la luz, pasando a Él, que es luz, que es salvación, que es verdad y que es justicia. Amén. Amén. Esto estaba ocurriendo en Hechos con el apóstol. El siguiente. Ahora bien, estamos hablando de Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? O sea, había una identificación. Versículo 4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Jesús mediante el bautismo. Y tal como Jesús fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Pasemos al 11. Qué pena, pásame al 12, perdón. Porque hay algo muy importante aquí con este 12, que fue algo que también habló a mi vida. Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que usen todo su cuerpo usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Eso es arrepentimiento. Aún en nuestro cuerpo nos llama, porque creemos que el cuerpo de nosotros es nuestro. Eso era lo que creíamos, pero cuando venimos a Jesús, lo que sucede es que morimos juntamente con Él, y ya nuestro cuerpo no es de Él, sino que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de Él. Por lo tanto, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, ¿cierto?
es templo del Espíritu de Dios y debemos hacerlo libre, debemos sacar de él toda inmundicia, toda inmoralidad, toda perversión, toda malicia, todo lo que pueda dañar y contaminar nuestro cuerpo. En eso también debe haber un arrepentimiento. Si ha habido un ocio, si ha habido desórdenes alimenticios, ¿cierto? Llamando pues al sobrepeso o descuidándose uno y trayendo con eso enfermedad. ¿Y ustedes qué creen, que uno enfermo puede servirle a Dios? Cierto que no, pero eso también tiene que ver con la prevención. Es una de nuestras políticas de campaña, no es solamente el estado final, sino la prevención de la salud, del ejercicio. Estas cosas son importantes, a la cual también nos llama Dios, arrepentimiento, para que con nuestro cuerpo no sirvamos al pecado. Amén. Vamos a terminar con esta cita que vamos a leer, en la cual sé que Dios nos va a dar un espíritu, el que debemos tener hoy para orar. Amén. Está en Deuteronomio 30. Y aquí terminamos con esta cita. Miren lo que está diciendo Dios. Estamos en el versículo, en el capítulo donde el capítulo anterior estaba hablando, capítulo 28, las bendiciones de obedecer al Señor. Capítulo 29 está hablando las maldiciones. Estas bendiciones os alcanzarán y vendrán si oyeres, guardares y poneres por obra. Estas maldiciones vendrán sobre tu vida si no escuchas, si no oyes, si no pones por obra y la pones lejos de ti. Pero aunque Dios sabía que nosotros aquí, la mayoría, íbamos a fallar, íbamos a estar sufriendo, y un día íbamos a decirle: Dios, clamo a ti, yo no puedo seguir como estoy, no puedo seguir siendo necio, terco y desobediente, no puedo seguir creyendo que puedo seguir resolviendo mi vida. ¿Qué más resultado que lo que estoy viendo, lo que estoy cosechando, lo que estoy viendo como fruto de generaciones? No solo mira tu vida, si miras hacia atrás, y cuando Dios trae luz te deja ver que en tu casa, en tu hogar, hay muchas cosas que han estado en desorden, han estado lejos de Dios. Y dice lo siguiente, vamos a leerlo completo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. ¿Quién es el Señor de las naciones? El Señor de los ejércitos. A donde te hubiere enviado Jehová tu Dios, y te convirtieres, ¿qué debe haber? Una conversión a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. No solamente nosotros, toda nuestra casa. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Esto sucedió. Israel fue llevado cautivo, fue sacado de la tierra. Vinieron los extranjeros, los enemigos, y los llevaron y los sacaron, y hoy en día no han vuelto. Las 10 tribus del norte, Judá sigue allí en la tierra, pero esa promesa está siendo para nosotros, los que un día fuimos esparcidos. Pero dice Dios que aunque estemos lejos de las lejanas tierras donde nos encontremos, si nos arrepentimos verdaderamente y volvemos a obedecerle, Él nos va a volver a traer y a tomar. Amén. Siguiente. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. ¿Quiénes reciben eso? Que el Señor se goce contigo, que se deleite contigo.
de la manera que se gozó sobre tus padres, o sea, sobre Abraham, Isaac y Jacob, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento, escuchen, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Siguiente. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Hasta ahí? Amén. Amén. Con esta palabra sé que es un día para confesión, para clamar, para pedirle a Dios misericordia en lo que te haya hablado, en lo que esté poniendo en tu corazón, conforme a lo que ministremos. Hoy es un día para tu vida que estaba en la agenda de Dios.